Primera parte. Ser polvo. Inexorable severidad de las circunstancias. Los médicos que me atendían tuvieron que darme a mis pedidos insistentes, a mis ruegos desesperados, varias inyecciones de morfina y otras sustancias para poner como un guante suave a la garra con que habitualmente me torturaba la implacable enfermedad. Una atroz neuralgia del trigémino. Yo por mi parte tomaba más venenos que Mitrídates. El caso era poner una sordina a esa especie de pila voltaica o bobina que atormentaba mi trigémino con su corriente de viva pulsación dolorosa. Pero nunca se diga he agotado el padecimiento, este dolor no puede ser superado, pues siempre habrá más sufrimiento, más dolor, más lágrimas que tragar. Yo no sé ver en las quejas y expresión de amargura presentes otra cosa que una de las variaciones sobre este texto único y terriblemente invariable: no hay esperanza para el corazón del hombre. Me despedí de los médicos y llevaba la jeringa para las inyecciones hipodérmicas, las píldoras de opio y todo el arsenal de mi farmacopea habitual. Monté a caballo, como solía hacerlo, para atravesar esos 20 kilómetros que separaban los pueblos que siempre solía recorrer. Frente mismo a ese cementerio abandonado y polvoriento, que me sugería la idea de una muerte doble, la que había albergado y la de él mismo, que se caía y se transformaba en ruinas, ladrillo por ladrillo, terrón por terrón, me ocurrió la desgracia. Frente mismo a esa ruina me tocó la fatalidad. Lo mismo que a Jacob, el ángel que en las tinieblas le tocó el muslo y lo derrengó, no pudiendo vencerlo. La hemiplegia, la parálisis que hacía tiempo me amenazaba, me volteó del caballo. Luego que caí, se puso a pastar un tiempo y al poco rato se alejó. Quedaba yo abandonado en esa ruta solitaria donde no pasaba un ser humano en muchos días a veces. Sin maldecir mi destino, porque se había gastado la maldición en mi boca y nada representaba ya, porque esa maldición habría sido en mí como las gracias que da a la vida un ser constantemente agradecido por la prodigalidad con que lo mima una existencia abundante en dones. Como el suelo en que caí a un lado del camino era firme y podía permanecer mucho tiempo allí, y poco me podía mover, me dediqué a cavar pacientemente con mi cortaplumas la tierra alrededor de mi cuerpo. La tarea resultó más bien fácil porque el suelo era esponjoso. Poco a poco me fui enterrando en una especie de fosa que resultó un lecho algo más tolerable que la superficie dura. Me dediqué a tragar con entusiasmo y regularidad ejemplares, píldora tras píldora de opio. Y eso debe de haber determinado el sueño que precedió a mi muerte. Era un extraño sueño vela y una muerte vida. El cuerpo tenía una pesadez mayor que la del plomo, a ratos, porque en otros no lo sentía en absoluto, exceptuando la cabeza, que conservaba su sensibilidad. Muchos días, me parece, pasé en esa situación, y las píldoras negras seguían entrando en mi boca y parecían descender por declive y asentarse abajo, para transformarlo todo en negrura y en tierra. La cabeza sentía y sabía que pertenecía a un cuerpo terroso, habitado por lombrices y escarabajos y lleno de galerías frecuentadas por hormigas. Pero experimentaba cierto calor y cierto gusto en ser de barro y de ahuecarse cada vez más. Así era, y, cosa extraordinaria, había quedado mi cabeza indemne y nutrida por el barro como una planta. Al principio se defendía a dentelladas de los pájaros de presa que querían comerle los ojos y la carne de la cara.
Por el hormigueo que siento adentro, creo que debo tener un nido de hormigas cerca del corazón. Me alegra, pero me impele a andar, y no se puede ser barro y andar. Todo tiene que venir a mí. No saldré al encuentro de ningún amanecer ni atardecer, de ninguna sensación. Cosa curiosa, el cuerpo está atacado por las fuerzas roedoras de la vida y es un amasijo donde ningún anatomista distinguiría más que barro, galerías y trabajos prolijos de insectos que instalan su casa. Y sin embargo, el cerebro conserva su inteligencia. Me daba cuenta de que mi cabeza recibía el alimento poderoso de la tierra, pero en una forma directa, idéntica a la de los vegetales. La savia subía y bajaba lenta, en vez de la sangre que maneja nerviosamente el corazón. Pero ahora, ¿qué pasa? Las cosas cambian. Mi cabeza estaba casi contenta de llegar a ser como un bulbo, una papa, un tubérculo, y ahora está llena de temor. Teme que alguno de esos paleontólogos que se pasan la vida husmeando la muerte la descubra, o que esos historiadores políticos, que son los otros empresarios de pompas fúnebres que acuden después de la inhumación, echen de ver la vegetación de mi cabeza. Pero por suerte no me vieron. Qué tristeza ser casi como la tierra y tener todavía esperanzas de andar, de amar. Si me quiero mover, me encuentro como pegado, como solidarizado con la tierra. Me estoy difundiendo. Voy a ser pronto un difunto. Qué extraña planta es mi cabeza. Difícil será que dure su singularidad incógnita. Todo lo descubren los hombres, hasta una moneda de 2 centavos embarrada. Maquinalmente se inclinaba mi cabeza hacia el reloj de bolsillo que había puesto a mi lado cuando caía. La tapa que cerraba la máquina estaba abierta y una hilera de hormigas pequeñas entraba y salía. Hubiera querido limpiarlo y guardarlo, pero ¿en qué harapo de mi traje si todo mi cuerpo era casi tierra? Sentía que mi transición a vegetal no progresaba mucho porque un gran deseo de fumar me torturaba. Ideas absurdas me cruzaban la mente. Deseaba ser planta de tabaco para no tener la necesidad de fumar. El imperioso deseo de moverme iba cediendo al de estar firme y nutrido por una tierra rica y protectora. Por momentos me entretengo y miro con interés pasar las nubes. ¿Cuántas formas piensan adoptar antes de no ser ya más, nunca más, máscaras de vapor de agua? ¿La agotarán todas? Las nubes divierten al que no puede hacer otra cosa que mirar el cielo. Pero cuando repiten hasta el cansancio su intento de semejar formas animales, sin mayor éxito, me siento tan decepcionado que podría mirar impávido una reja de arado venir en derechura a mi cabeza. Voy a ser vegetal y no lo siento, porque los vegetales han descubierto ese privilegio de su vida estática y egoísta. Su modo de cumplimiento y realización amorosos, por medio de telegramas de polen, no puede satisfacernos como nuestro amor carnal y apretado. Es cuestión de probar y veremos cómo son sus voluptuosidades. Pero no es fácil conformarse, y borraríamos con una goma lo que está escrito en el libro del destino si ya no nos estuviera acaeciendo. ¿De qué manera odio ahora eso del árbol genealógico de las familias? Me recuerda demasiado mi trágica condición de regresión a un vegetal. No hago cuestión de dignidad ni de prerrogativas. La condición de vegetal es tan honrosa como la del animal, pero, para ser lógicos, ¿por qué no representar las ascendencias humanas con la cornamenta de un ciervo? Estaría más de acuerdo con la realidad y la animalidad de la cuestión. Solo
En aquel desierto pasaban los días lentamente sobre mi pena y aburrimiento. Calculaba el tiempo que llevaba de entierro por el largo de mi barba. La notaba algo hinchada y su naturaleza córnea, igual a la de la uña y epidermis, se esponjaba como en algunas fibras vegetales. Me consolaba pensando que hay árboles expresivos, tanto como un animal o un ser humano. Yo me acuerdo haber visto un álamo, cuerda tendida del cielo a la tierra. Era un árbol con hojas y ramas cortas y muy alto, más que un palo de navío adornado. El viento sacaba del follaje una expresión cambiante, un rumor casi sin sonido, como un arco de violín que hace vibrar las cuerdas con velocidad e intensidad graduadas. Oí los pasos de un hombre, planta de caminador quizá, que por no tener con qué pagar el pasaje en distancias largas, se ha puesto algo así como un émbolo en las piernas y una presión de vapor de agua en el pecho. Se detuvo como si hubiera frenado de golpe frente a mi cara barbuda. Se asustó primero y empezó a huir luego. Venciéndolo la curiosidad, volvió y, pensando quizá en un crimen, empezó a tratar de desenterrarme escarbando con una navaja. Yo no sabía cómo hacer para hablarle porque mi voz ya era un semisilencio por la casi carencia de pulmones. Como en secreto le decía: déjeme, déjeme, si me saca de la tierra, como hombre ya no tengo nada de efectivo y me mata como vegetal. Si quiere cuidar la vida y no ser meramente policía, no me mate de este modo de existir, que también tengo algo de grato, inocente y deseable. El hombre pretendió seguir escarbando, entonces le escupí en la cara. Se ofendió y me golpeó con el revés de la mano. Me pareció entonces que una oleada de sangre subía a mi cabeza y mis ojos coléricos desafiaban como los de un esgrimista enterrado, junto con espada, pedana y punta hábil que busca herir. La expresión de buena persona desolada y servicial que puso el hombre me advirtió que no era de esa raza caballeresca y duelista. Pero en todo esto había algo que llegó a estremecerme, algo referente a mí mismo. Como es común en el momento de encolerizarnos, me subió el rubor de la cara. Habréis observado que sin espejo no podemos ver de esta última más que un costado de la nariz y una muy pequeña parte de la mejilla y labio correspondiente. Todo esto muy borroso y cerrando un ojo. Yo que había cerrado el izquierdo, como para un duelo a pistola, pude ver en los planos confusos, por demasiada proximidad, del lado derecho, en esa mejilla, que en otro tiempo había fatigado tonto dolor, pude entrever, digo, la ascensión de un rubor verde. ¿Será la savia y la clorofila de las células periféricas lo que prestaría un ilusorio aspecto verdoso? No sé, pero me parece que cada día soy menos hombre. Frente a ese antiguo cementerio me iba transformando en una tuna solitaria en la que probarían sus cortaplumas los muchachos ociosos. Yo, con esas manazas enguantadas y carnosas que tienen las tunas, les palmearía las espaldas sudorosas y les tomaría con fruición su olor humano. ¿Su olor? ¿Para entonces con qué? Si ya se me va aminorando la agudeza de todos los sentidos. Así como el ruido tan variado y agudo de los goznes de las puertas nunca va a llegar a ser música, pensaba todavía mi tumultuosidad de animal que nunca se acomodaría a la vida callada y serena de los vegetales y tan encauzada en reposo. Por mucho que se valore la actividad y el cambio, la libertad y traslación humanas, en la mayoría de los casos, el hombre se mueve, anda, va y viene en un calabozo filiforme, prolongado. El que tiene por horizonte las cuatro paredes bien sabidas y palpadas, no difiere mucho del que recorre las mismas rutas a diario
para cumplir ocupaciones siempre iguales en circunstancias no muy diferentes. Todo este fatigarse no vale lo que el beso mutuo y ni siquiera pactado entre el vegetal y el sol. Pero todo esto no es más que sofisma. Cada vez muero más como hombre y esa muerte me cubre de espinas y capas clorofiladas. Y ahora, frente al cementerio polvoriento, frente a la ruina anónima, la tuna a que pertenezco se disgrega, cortado su tronco por un hachazo. Venga el polvo igualitario. ¿Neutro? No sé, pero tendría que tener ganas el fermento que se ponga de nuevo a laborar con materia o cosa como la mía, tan trabajada de decepciones y derrumbamientos.